Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes, porque la clase de hoy en la tarde es de educación en salud. Y como hemos estado hablando ya la anterior vez, cuando estábamos poniendo un poco ya cuáles son las cosas que vamos a hacer durante este semestre en esta materia, debo recordarles que lo más importante no había sido el curar, ¿no es cierto? A ustedes. Les he dicho varias veces y quizás les voy a repetir muchas más todavía para que se les grabe en la cabecita que ustedes no solamente están estudiando enfermería para curar y para ayudar a los enfermos, sino que justamente están estudiando para educar y no lleguen a ser enfermos, ¿no es cierto? No lleguen a tener una enfermedad. Porque es triste ver a una mamá que tiene a un niño enfermito, con una enfermedad que podía haber sido prevenible mediante las vacunas, por decir. Un niño que tenga tosferina. A ver, imagínense cómo se llama así. Tos de ahogo también se llama. El niño tose y se vuelve moradito y la mamá sufre. Los hermanitos se sufren también porque lo ven a su hermanito que no puede respirar. Pero eso se hubiera podido prevenir, ¿no es cierto? Por medio de unas vacunas. O que la mamá sufra porque su hijito menor está con diarreíta, porque ha comido algo, ha tomado agua que no es potable, agua que no estaba hervida, y tiene que llevarlo al doctor. Y el doctor le da unas recomendaciones, le da algunas recetas, si es que además hay una infección. Y eso complica la vida de la familia. Tenemos que evitar que pasen estos sucesos, ¿no es cierto? Por eso es que tienen que trabajar en su cabeza, que no solo tienen que ayudar para curar, tienen que ser buenos en promocionar la salud. Ese es el desafío de ustedes, educar en salud. Por eso en sus cronogramas semanales y mensuales tienen que tener 1 o 2 días de promoción de la salud, cumpliendo lo que les he dicho esta mañana, ese proceso de extensión de coberturas. No solamente podemos estar hablando en el centro de salud sobre las enfermedades, sobre las vacunas, sobre la lactancia materna. Está muy bien. Ustedes en el centro de salud tienen el material para hacerlo. Y no desaprovechen el momento. Cuando alguna persona, una mamá, una mujer embarazada, está acudiendo al centro de salud para su control, ustedes saquen su retafolio y comiencen a hablarle de los beneficios y de la importancia del control prenatal, de la lactancia materna, del parto institucional. Ese es el trabajo en el hospital, en el centro de salud. Pero también la extensión de coberturas dice que tenemos que salir más allá de nuestro centro de salud. Cuando ustedes planifiquen una visita domiciliaria, una charla comunitaria, están haciendo extensión de coberturas. Y ténganlo bien en la cabecita, eso porque esta es pregunta que yo les hago permanentemente en el examen. Extensión de coberturas. Programar una feria de salud. Están saliendo de las 4 paredes de su centro de salud para ir a una plaza, para ir a un parque, para ir a una feria y hablar sobre los beneficios de las vacunas, de la lactancia materna, de visitar al hospital para controlar la salud de su niño sano. Entonces, les reitero, mis queridos jóvenes, que estén también poniendo en su agenda mental que educar en salud es la tarea más importante en estos momentos para ustedes.
El modelo de atención primaria en salud que lo hemos estado revisando indica que eso tiene que pasar. Priorizar, dice, actividades de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades. Así dice, ¿no es cierto? Esto hemos visto en la mañana, que una de las características de la atención primaria en salud es esa. ¿Y qué es educar en salud? ¿Qué han estado pensando ustedes? ¿Por qué van a educar en salud? ¿Se acuerdan? Yo les he preguntado ya la anterior semana, en la primera clase. Vayan pensando. ¿Por qué vamos a educar? Y ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ustedes ya deben estar entendiendo en su cabecita de que vamos a educar para producir, ¿qué? Cambios de conductas, de comportamientos, de forma de actuar, de forma de pensar sobre la salud y la enfermedad. Cambios. Si yo antes, o quizás todavía ahora, estoy pensando que solo voy a ir al centro de salud cuando estoy enfermo, esa conducta tengo que cambiar mediante la educación en salud. Porque ese es el problema que tenemos en la actualidad. Se enferman y se mueren más, hemos dicho, las mujeres embarazadas, porque no tienen la información. Entonces dicen, no, la mujer embarazada quiere ir al centro de salud a hacer su control prenatal. No, le dice el marido o su suegra o sus familiares, ¿para qué vas a ir ahí? Si el embarazo es una cuestión normal, tantas mujeres se embarazan y no pasa nada. Efectivamente, no es ninguna enfermedad. Pero tengo que cambiar esa conducta, porque tengo que ir al centro de salud a que controlen mi embarazo. Antes, hace 30, 40 años, por decir, no se controlaba el embarazo, era normal, ya listo. Va creciendo el vientre de la mamá sin ningún problema. De 8 embarazos que tenía una mujer, 3 se quedaban en el camino. En muchos casos. Por eso, como les he dicho, nosotros somos el país que más deja enfermar y morir a sus mujeres embarazadas. Porque todavía hay en la mente, ¿para qué voy a ir al hospital, al centro de salud? El marido dice, no, ¿para qué vas a ir al hospital? ¿Para qué vas a ir al centro de salud? Te van a ver tus partes íntimas. Como si fuera propiedad del marido, su esposa. No le deja ir a que se controle. Está yendo a controlar su salud. Está yendo a saber cómo está avanzando ese embarazo. A eso va. Entonces, esa conducta negativa de esa familia, de ese esposo, de esa suegra, de esa mamá, de esa abuela, tenemos que cambiar en la nueva mujer embarazada. ¿Qué ya le vas a cambiar a una abuela de 80 años? No, ella ya está en su cabeza de que el embarazo es una cosa natural y que no hay que ir al centro de salud. Como antes. Otro ejemplo. Las abuelas diciendo, no, el calostro, la leche no sirve. Es amarga, le has de dar diarrea a la guagua. Fea, hay que desechar. Eso se decía, ¿no es cierto? ¿Cuántas mamás de ustedes no les habrán dado el calostro? A ustedes. Por eso, porque su abuela, su mamá, su comadre les ha dicho eso. Pero se sabe ahora que es la mejor vacuna natural que recibe el bebé en cuanto nace. Y no hay que desecharla. Entonces, esa es una conducta que hay que cambiarla.
A tiempo ya la estamos cambiando, pero todavía ven en algunos rincones de nuestro país que no sucede eso. O todavía esto les va a parecer chistoso lo que les voy a decir a muchos de ustedes. Cuando nace un niñito en el campo, en el área rural, y si es varoncito, le dejan que llore. Tiene que llorar harto porque sus pulmones tienen que crecer. Imagínense, hacerlo llorar, dejarlo llorar al niño porque sus pulmones tienen que crecer. Pero además, ¿saben qué más dicen, mis queridos jóvenes? Si va a ser, tienen que dejarlo llorar para que le vaya bien en el servicio militar y no llore a los varoncitos. Para que llore harto ahora y cuando le toque hacer servicio militar ya no llore. Son creencias, ¿no es cierto?, de nuestra gente del área rural. Lo dejan llorando para no darle su pechito, para que resista cuando sea soldado. Y no le dan su leche materna durante 24 horas. Después de 24 horas le dan recién. Pensando de que cuando haga su servicio militar ya no va a tener problemas, que va a saber resistir. No, imagínense esas cosas que eran parte del pasado. Yo me imagino que eran parte del pasado, porque no se me ocurre pensar que todavía ahora pueda haber personas que están pensando en estas cosas. Y entonces tenemos que influir en estas formas de pensar para cambiar esa forma de pensar. El niño tiene que recibir durante el primer minuto de haber nacido ya su primera lechecita. Estar en contacto con su mamá. ¿No es cierto? Antes las separaban y les envolvían ahí. Todavía pasa. Todavía pasa. Los envuelven en cuanto nacen con unas fajas, donde como unas pequeñas momiecitas están ahí. Si en el vientre de la mamá el niño está ahí tranquilo, como si estuviera flotando, ¿no es cierto? Tranquilo, moviendo sus bracitos, sus piecitos, incluso dicen, ¡ay, me está pateando!, dice la mamá, ¿no es cierto? Me está puñeteando, me está golpeando. El niño está en libertad, ¿no es cierto? Y cuando nace, después que nace ahí, los fajan, los envuelven, tiesos, sobre pretexto de que van a crecer rectitos. No, eso ya no hay. No tendría que haber, mis queridos jóvenes. Pero lamentablemente, y lo digo con experiencia, porque he visto, mis queridos jóvenes, una estudiante de enfermería que estaba embarazada durante las clases cuando teníamos presencial y tuvo su bebé. Y como nosotros, por lo menos yo como docente, le permito pues que ingrese con su bebé, tranquilita, da el pechito. Ella sigue asistiendo a clases. Y grande fue mi sorpresa, jóvenes, cuando el bebé le abren de su aguayito y bien envuelto. Envuelto ahí como una especie de momia de mate. Y claro, todas sus compañeras, no todas, algunas, pero yo estaba sorprendido. ¿Cómo es esto? Es que mi abuela me dice que así tiene que ser. Y si no hago, doctor, me riñe. Yo me acuerdo de usted que nos ha dicho esto. Imagínense, todavía existen esas presiones antiguas donde tenemos que envolver a los niños. También a nosotros nos han envuelto hace más de 60 años. Pero ahora ya las cosas han cambiado, ¿no es cierto? Evoluciona el tiempo, el crecimiento, el desarrollo de la ciencia.
Y vemos cómo el niño está creciendo ahí adentro, en el ambiente materno, libre, flotando. Y sale y lo amarramos. Estas conductas también tenemos que cambiar, jóvenes. Me imagino que alguno de ustedes se está riendo, está diciendo, ay no, yo le he visto también a mi comadre envolviendo. Seguro que pasa eso. Pero explíquele, infórmele, oriéntale a esa tu comadre, a tu vecino, o quizás a tu hermana incluso, que eso ya no es así. El niño tiene que estar libre desde que nace, moviendo sus cuerpitos, sus articulaciones. Hay que envolverlo, efectivamente. ¿Para qué se le envuelve? Para que esté calientito. Para eso se lo protege envueltito. Pero no, pues apretándolo. Sus dos patitas rectas y comienzan. Sus bracitos ahí apoyados a los costados y ya le pasan la paja esa. Todavía he visto en el mercado vender esas fajas. Significa que todavía están comprando, que hay gente que hace. Entonces, en este proceso, mis queridos jóvenes, ustedes tienen que afectar, cambiar la forma de pensar. Para eso van a educar, mis queridos jóvenes, para producir cambios de la forma en cómo piensan, en cómo actúan, en cómo aprenden las cosas de salud. Es bien importante. No solamente de salud, sino de la enfermedad. ¿No es cierto? Para eso ustedes están en esta materia, para aprender a utilizar algunas técnicas de comunicación interpersonal y comunicación con la comunidad, con la familia, con la comunidad, para producir esto que les estoy diciendo, cambios de conductas, de comportamientos. Yo recuerdo, este fue un ejercicio que hemos hecho cuando nuestras clases eran presenciales. En el aula grande, después de la primera clase, después de la segunda clase creo que fue, muy bien, de uno en uno van a ir saliendo del aula respondiéndome a esta pregunta. ¿Para qué vas a educar? ¿Para qué? Para producir cambios de comportamientos, de actitudes, de forma de pensar respecto a la salud y a la enfermedad. Eso tenían que repetir de memoria y ustedes tienen que saberlo también. Pero ese conocimiento, ese aprendizaje que ustedes tienen que hacerlo, no tiene que quedarse aquí en la cabeza. Tiene que mostrarse en hechos. Y entonces es una competencia que tienen ustedes que adquirir. Mejorar su capacidad de comunicarse con la comunidad. Y aquí voy a comenzar a darles un poco duro, mis queridos jóvenes. Basta de utilizar sus celulares todo el rato para estar chateando, para estar tonteando. Disculpen la palabra. Utilicen la palabra, la voz, que es terrible verlos a ustedes cuando salen de la facultad y van en su hora de descanso a tomar una sopita ahí al mercado en Punata. Estoy hablando cuando tenemos las clases. 8 personas esperando que vean la sopita, los 8 utilizando su celular. No hay comunicación. ¿A qué van? En la casa igual. En vez de estar conversando con la mamá, con el papá, con los hermanos, con alguien que esté en la casa, utilizando su celular.
Entonces esa es una barrera, mis queridos jóvenes, que ustedes tienen que eliminar. Por lo menos hagan ese esfuerzo. Tienen que mejorar su comunicación interpersonal. ¿Cómo van a trabajar ustedes en el hospital? Si tienen dificultades en comunicarse, en hablar. No le van a preguntar por su chat, ¿no? Chateándole, por favor, respóndeme, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu problema por el que has venido a la consulta? No es así. Esas cosas tienen que adiestrarse ustedes hablando. Por eso uno de los temas posteriores es la comunicación interpersonal. Pero ustedes tienen que ya ejercitarse, mis queridos jóvenes. Deben tener, siempre tienen un espejo en la casa. Mírense pues frente al espejo y charlen. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus planes de hoy? ¿Qué materia te toca? ¿Ya te acuerdas cuáles son los procedimientos para tomar la fiebre? Charlen. ¿O cómo es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? Esas cosas que a ustedes les van a ser cotidianas, porque ustedes son los que van a recibir al paciente o al usuario del centro de salud. Son el primer contacto. Ustedes van a tomar los datos generales. Van a ser los signos vitales, ¿no es cierto? Y tienen que ir a explicar qué es lo que van a hacer para tomar la presión. Cuando le estén poniendo en el brazo, vamos a tomarle la presión para saber cómo está funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo procedimiento tiene que ser explicado. Y si ustedes no tienen la facilidad de hablar, no vamos a tener buen éxito. Desde el saludo. Por eso tienen que ejercitarse todos los días. Entonces, educar en salud había sido un proceso que produce cambios, ¿no? De comportamientos, de actitudes, de forma de pensar, de hacer las cosas de la salud y de la enfermedad. Pero también ustedes van a educar en salud para mejorar el uso de los servicios de salud. Si hoy la gente de su comunidad tiene la mente de que solo hay que ir al hospital cuando esté enfermo, esa forma de pensar y de actuar tendremos que eliminar y decirle que el centro de salud es para salud, no es para enfermedades. ¿Cómo podría explicarles? A ver, que el centro de salud no solamente es para enfermedades, sino también para la salud. Repito, que cuando venga a su centro de salud, no solamente sea cuando esté enfermo, sino cuando esté sano para controlar su salud. Y este es un esfuerzo que vamos a dirigir mucho más a la mujer embarazada y al niño menor de 5 años. La mujer embarazada para que haga su control prenatal y sepa reconocer cómo está evolucionando su embarazo. Para que sepa ella, que pueda identificar señales de peligro durante su embarazo. Entonces es muy importante, mis queridos jóvenes, que el concepto de educación en salud esté bien grabado en sus cabecitas. Supongo que van a ir repitiendo para más tarde, antes de llegar a su casa: yo voy a educar en salud para promover cambios, para promover cambios.
en la salud, en la enfermedad. Que la mujer embarazada haga su control prenatal. Que el niño menor de 5 años haga su control de niño sano. Así, listo, en la cabeza grabada la canción. Porque cuando les toque trabajar, mis queridos jóvenes, se acuerden que no solamente habían estado formándose para curar, sino para educar en salud. Entonces, esta idea vamos a estar reforzando. Les voy a repetir textualmente en su material de apoyo que en determinado momento les voy a enviar, que aquí ya está. Los que me están viendo estarán viendo. Podrán observar que tengo un material de apoyo para ustedes. 4 paginitas de este primer tema. Educar en salud, entonces, es un proceso que produce cambios de conceptos, de comportamientos y de actitudes frente a la salud y a la enfermedad. También al uso de los servicios de salud. Y también voy a educar para reforzar conductas positivas. En negrillas ustedes tienen que resaltar esto que les estoy diciendo para los que solamente me están escuchando. ¿No es cierto? Voy a repetir que la educación en salud es un proceso que produce cambios de conceptos, comportamientos y actitudes frente a la salud y a la enfermedad, pero también cambios en el uso de los servicios de salud. Y también debes reforzar conductas positivas. Conductas positivas. Miren, esta clase tan sencilla, tan bonita, solo hemos hablado con ustedes de 3 líneas, jóvenes. 3 líneas que ustedes tienen que aprender del por qué tienen que educar en salud. Listo, jóvenes. La próxima vamos a seguir hablando porque esto es bien importante. Y les recuerdo permanentemente, ya no hagan uso de su celular para estar chateando, perdiendo el tiempo. Conversen. Ustedes, mis queridos jóvenes, que a veces están estudiando en la casa, a veces están solos. Bueno, ahora que como estamos en clases virtuales, siempre deben estar en su casa, porque cuando eran las clases presenciales, muchos venían a Punata, de lugares un poco alejados, y estaban solos, solas sobre todo. Hoy que tienen a la familia a su lado, desde que amanece, comiencen a charlar. Y aunque aparezcan medios loquitos, comiencen a hablar pues con ustedes mismos, si no tienen con quién hacerlo. Pero siempre hay un familiar, un vecino, un amigo, conversar. Hay mucho que hablar ahora, ¿no es cierto? Esto de la pandemia del COVID te da tela para poder charlar. Cuídense, mis queridos jóvenes. La única forma que esto podemos controlar es cuidándonos y vacunándonos. No hay otra. Si nos queremos y queremos a nuestro entorno familiar y a nuestras amistades, nos cuidaremos, nos vacunaremos. Mientras tanto, un saludo cordial. Que Dios me los bendiga. Chao, jóvenes.